Saludos. Este es un repaso sobre cómo hacer el layout de una celda CMOS. Para hacer mi layout, debo de haber terminado previamente mi simulación y haber verificado que mi diseño esquemático que había especificado en el lenguaje Spice funcionara tal como se me había requerido. Una vez que sucede eso, podemos hacer nuestra celda. Vamos a hacer el plano, seleccionamos Cell, New, y voy a hacer una nueva celda, la voy a llamar Not2. ¿Y qué es lo que necesito para hacer una celda? Lo primero que necesito son las dimensiones de la celda propiamente. Necesito su altura, la altura del pozo y el grosor de los rieles de alimentación. También necesito el ancho de la celda, pero ese lo puedo definir yo a mi criterio. La única restricción es que debe ser un múltiplo de 10 lambdas. Entonces vamos a comenzar. Selecciono Cell Outline para hacer el perímetro de la celda, hago un cuadro de Cell Outline, Control E para darle dimensiones. Vamos a mandar su origen a 0 para que esté en el origen o en el centro de la celda. Asegúrense de seleccionar aquí donde dice Show Box Coordinates, que diga Bottom Left Corner and Dimensions. Y en el ancho voy a escoger un ancho de 30 lambdas para este caso. Recuerden, ustedes lo escogen, pero que sea un múltiplo de 10 lambdas. Y la altura, pues la que se me indica, que en este caso son 80 lambdas, 180 lambdas, perdón. Y la altura, que en este caso son 180 lambdas. Listo. Ya tenemos nuestra celda, o al menos el perímetro, y lo que sigue pues es hacer las demás partes. Vamos a hacer el pozo. Seleccionamos NWell, igual un cuadro, y le damos dimensiones. El ancho debe ser el mismo ancho de la celda, en este caso 30 lambdas, y la altura se me especifica como 90 lambdas. Listo. Selecciono también metal 1 para hacer los rieles de alimentación. Hago mis rieles. También el ancho es el ancho de la celda, 30 lambdas, y la altura es el grosor de riel, que en este caso son 10 lambdas. Listo. Y este lo voy a utilizar para hacer el otro riel. Tenemos dos rieles. Listo. Ahora me falta acomodar las capas. Selecciono el pozo, presiono Shift en mi teclado, doy clic sobre el Cell Outline y con eso selecciono ambos materiales. Voy a hacer la alineación. La alineación se hace con base al último material que yo haya seleccionado. Entonces selecciono aquí el botón de centrado, va a centrarlo, y luego con este botón mando la capa al tope de la otra. Otra vez selecciono un riel, selecciono otro riel, finalmente selecciono el Cell Outline y centro con respecto al Cell Outline. Selecciono el riel, selecciono el Cell Outline, mando este riel al tope, selecciono un riel, selecciono el Cell Outline y mando al fondo. Listo. Al menos la parte básica de mi celda está terminada. Vamos a hacer los transistores. Para los transistores, pues primero necesito sus dimensiones. Ya habíamos dicho que para la celda que yo había diseñado, el largo de mi transistor NMOS era de 0.6 micrómetros y su ancho era de 12 micrómetros. Entonces vamos a dibujar este transistor. Selecciono el poly, herramienta de dibujo, y con el poly voy a crear la compuerta de mi transistor. Ya que mis transistores están rotados 90 grados dentro de la vista del plano, el largo del transistor se convierte en el ancho de la figura y el ancho del transistor se convierte en la altura. Ahora vamos a darle dimensiones al polisilicio. Para darle dimensiones necesitamos las dimensiones del transistor. Primero voy a hacer el transistor tipo NMOS. El ancho del polisilicio va a ser la longitud del transistor, que en este caso son 2 lambdas, y el alto del polisilicio va a ser el ancho del transistor en lambdas, que son 20 para el caso N, más 4 para seguridad o tolerancia, que es la regla de diseño. Entonces hagamos eso.
Control E, y mi ancho van a ser 2 lambdas y mi alto 20. Listo. Ahora hacemos el activo. El activo, la regla de diseño me dice que el ancho del activo es la longitud del transistor en lambdas más 11, que esos son 13, y la altura de mi activo es el ancho del transistor en lambdas, que para el caso del NMOS son 20. Entonces le damos esas dimensiones, 13 por 20. Y finalmente vamos a usar select. Uso nSelect porque voy a hacer un transistor N. Dibujo mi nSelect y las dimensiones de las reglas de diseño me dicen que es la longitud del transistor en lambdas, 2, más 15 lambdas, o sea 17. Y el alto del select es el ancho del transistor en lambdas, 20, más 4, 24. Entonces son 17 por 24. Le damos las dimensiones apropiadas. Listo. Ahora simplemente selecciono los materiales y los centro, y ahí está mi transistor. Aquí cometí el error de no darle los 4 lambdas adicionales al polisilicio, entonces lo corrijo. Son 20 del transistor más 4 son 24. Selecciono cualquier otro material, lo centro y listo. Su transistor debe verse así. Ahora vamos a centrar ese transistor con respecto al cell outline para que quede al centro de la celda. Listo. Y lo voy a desplazar hacia abajo. Seleccionan el transistor y lo dejo más o menos ahí. No hay necesidad de ser muy precisos. Ahora, necesito hacer también los contactos del transistor, los contactos que van a ir en las terminales de difusión. Para hacer contactos, necesito contactos para activo. Esos requieren de 3 materiales. Primero, el Active Contact, que debe ser siempre de 2x2, 2 por 2 lambdas. Luego, metal 1, que debe ser de 4x4 lambdas. Seleccionamos metal 1, 4x4 lambdas. Y finalmente, activo, que debe ser de 5x5. Listo. Selecciono los materiales, los centro y ya tengo un contacto activo. Estas celdas las puedo agrupar, o estas subceldas, y les voy a dar un nombre. Por ejemplo, contacto activo. Ustedes les pueden dar el nombre que quieran mientras sea significativo para ustedes. Yo ya tengo esta celda definida, entonces no la voy a redefinir, pero una vez que la tengan definida la pueden instanciar con la tecla I de su teclado. Y seleccionamos el contacto activo. Y voy a posicionar este contacto activo en la esquina superior izquierda, que coincidan las esquinas de mi transistor. Tenemos que llenar las terminales de difusión de contactos. ¿Para qué? Para que la transmisión de corriente de un lado a otro del transistor sea uniforme. Entonces, instancio otro contacto, lo pongo del otro lado que coincida con la otra esquina y los voy a seleccionar a los dos. Una vez seleccionados, control D va a duplicar los contactos. No se ven los duplicados en este momento porque están sobre las celdas originales. Y lo que voy a hacer es desplazarlos hacia abajo. M desplaza o mueve las celdas. Y aquí tenemos el offset en X y el offset en Y. Voy a desplazarlas 5 lambdas hacia abajo, o sea menos 5. Y listo. Eso posiciona exactamente un contacto debajo del otro. Si duplico estos contactos desplazados con control D otra vez, cada contacto se desplaza esos mismos 5 lambdas, es decir, se hereda el desplazamiento al duplicar. Listo. Vamos a hacer ahora el transistor P.
Selecciono los materiales básicos de mi transistor, que son el select, el poly y el activo. Copio, control C, pego mi transistor por aquí arriba y lo centro con respecto del outline con este botón. Listo. Ahora, mi transistor P tiene dimensiones diferentes a las del transistor N. ¿Cuáles son las dimensiones de mi transistor P? El largo de mi transistor P es el mismo que el del transistor N, entonces el ancho de este dibujo no va a cambiar, pero el ancho del transistor es diferente, por lo que el alto del dibujo sí va a cambiar. Seleccionamos primeramente el polisilicio, modificamos sus dimensiones y vemos que el polisilicio ahora tiene, bueno, mi transistor PMOS tiene un ancho de 77 lambdas, por lo tanto el alto del transistor son 77 más 4, 81 lambdas. Listo. Lo mismo hacemos con el activo, lo selecciono y ahora va a pasar de 20 lambdas a 77 lambdas. Y el select, vamos a hacer dos cambios. Ya no es NSelect, como es un transistor P, va a ser PSelect. Y el alto va a pasar de 24 a 81 lambdas. Listo, mi transistor está terminado. Selecciono. Y si se fijan, aquí tengo el problema de que mi transistor no cabe en la región P. Si este llegara a ser el caso, lo único que hay que hacer es modificar las dimensiones de nuestra celda. Voy a modificar, por ejemplo, la altura y la voy a incrementar hasta 200 lambdas. Y el alto del pozo lo voy a dejar de 100 lambdas. Modificamos nuestras celdas. Modifico el cell outline y ahora va a ser de 200 lambdas de alto. Modifico el alto del pozo y ahora va a ser de 100 lambdas. Y ahora mando el alto del pozo al límite del cell outline. Mando el riel de alimentación al tope de la celda. Y ya puedo acomodar mi transistor con más comodidad dentro de la celda. Listo. Y ahora ponemos de nuevo los contactos. Voy a instanciar contacto activo. Pongo aquí. Instancio otro acá. Los selecciono y los voy a duplicar. Los voy a mover y duplico estos y se va a heredar el movimiento. Aquí este último espacio no cabe ya otro contacto, entonces lo dejo así. Y ahora vamos a hacer las conexiones de mis transistores. Ya tengo mi transistor P y mi transistor N. Lo que me falta en este momento es hacer las conexiones de los transistores. Voy a poner los nombres de los puertos importantes, que en este caso son los de alimentación. Seleccionamos la herramienta de dibujo de puerto, que si ustedes usan la versión 16 vendrá como una P. Doy clic en el riel de BDD, lo vamos a nombrar BDD. Voy a incrementar el tamaño de la fuente a 10 lambdas para que sea mejor. Y nos aseguramos de que el puerto queda sobre metal 1, porque estamos etiquetando el metal 1. Igual aquí la tierra, también de 10 lambdas. Y listo. Ahora necesito hacer las conexiones de mis transistores. Los transistores P y N tienen invertidas sus terminales de drain y de source. En el caso del transistor P, la terminal de source está conectada a alimentación, mientras que en el caso del transistor N, su terminal de source está conectada a tierra. Y las terminales de drain están conectadas entre sí, igual que las compuertas. Vamos a hacer estas conexiones.
Mis transistores son bidireccionales en ambos sentidos. Eso significa que es lo mismo la izquierda y la derecha o arriba y abajo. Esto se traduce en que yo puedo escoger cualquiera de las terminales de difusión para que sea drain y cualquiera de las terminales de difusión para que sea source. Y puedo conectar hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo voy a escoger que el lado izquierdo de mi transistor P sea el source. Escogemos la herramienta de alambrado, escogemos metal 1 para alambrar y voy a alambrar desde el centro del último puerto, del último conector, hasta la alimentación. Listo. Verifico que esté bien alineado el alambre que puse con los contactos y así es. Y ahora escojo para el transistor P también que el lado izquierdo sea el source. Igual alambro desde aquí hasta aquí, con clic derecho soltamos el alambre. Para la herramienta de alambrado, clic comienza el alambrado, el clic izquierdo. Cada vez que doy clic izquierdo puedo cambiar la dirección de mi alambre y clic derecho va a terminar el alambre. Ahora, siempre que escojan un lado de los transistores como source, usen el mismo lado para ambos transistores. ¿Por qué? Ahora voy a hacer la conexión de los drains. Y si se fijan, los drains ahorita me quedan alineados. Entonces nada más tengo que hacer una conexión vertical de un puerto hasta el otro. Si este no hubiera sido el caso y hubiera escogido en alguno de los transistores el source como otro puerto, hubiera tenido que hacer una vuelta aquí, una vuelta como esta. Esto no es recomendable ya que estas esquinas producen efectos parásitos. Los electrones cuando fluyen a través de estos semiconductores chocan con estas esquinas y eso genera radiación electromagnética, radiación de calor, incluso genera corrientes en sentido inverso y eso no lo queremos. Es imposible evitar algunas conexiones de este tipo, pero hay que evitarlas en la medida de lo posible. Lo que me falta ahora pues es la conexión entre las terminales de compuerta de los transistores. Selecciono Poly, herramienta de alambrado y voy a conectar una terminal de compuerta con la otra. Aquí debo de ser cuidadoso porque este alambre no cumple las reglas de diseño. El polisilicio debe ser de 2 lambdas de grueso al menos. Y este es un lambda. Lo corregimos con control E. Escojo el grosor del alambre y lo cambio a 2 lambdas. Y listo. Ya está. Casi hemos terminado. Lo que me falta es conectar las terminales de bulk, es decir, las terminales que no estoy viendo aquí. La terminal de bulk del transistor P quedamos que iba conectada a la alimentación y la terminal de bulk del transistor N iba conectada a tierra. Para hacer las terminales de bulk vamos a utilizar otras reglas de diseño que son estas. ¿Sí? Ya tenemos el contacto para activo, me faltan los contactos de polarización. Para estos utilizo un contacto de activo, lo instancio y aquí está. Y lo que voy a hacer es rodear este contacto de activo de select. El select debe ser el tipo contrario del transistor que estoy polarizando para reducir las resistencias. Cada vez que cambiamos de material hay una resistencia asociada, entonces voy a escoger un material contrario para reducir esas resistencias. Como este es el transistor N y voy a polarizar el transistor N, este activo lo voy a rodear de P-Select. Seleccionamos herramienta de dibujo y el contacto del N va rodeado de P-Select. ¿De qué dimensiones? De 9 por 9. Lo selecciono y este va a ser de 9 por 9. Selecciono este, selecciono mi contacto y lo centro. Y este es mi contacto de polarización para el transistor N.
Este contacto ya lo tengo definido, entonces borro este y lo instancio, y es el contacto de polarización para el transistor N, y lo pongo por aquí. La idea es que el metal del contacto de polarización haga contacto con el metal del riel, entonces puede ir ahí o puede ir incluso así. Mientras los dos metales hagan contacto, mi contacto de polarización está bien. No lo voy a dejar muy cargado hacia acá, aquí por ejemplo, hacia el centro o hacia la orilla exterior, porque esto me puede generar errores de reglas de diseño. Lo dejo cargado hacia la orilla interior del riel y listo. Y ahora vamos a hacer el contacto de polarización para el P. Igual, si lo fuera a hacer desde el inicio, mandaría a llamar un contacto activo, y este lo rodeo, como es el transistor P, del select contrario de N-select. Igual de 9 por 9. Selecciono ambos, los centro y listo. Otra vez, este ya lo tengo, entonces voy a borrar este, instancio el que ya definí, contacto de polarización P, y lo pongo aquí adentro. Voy a revisar las reglas de diseño de mi celda, voy a verificar que no esté violando ninguna. Y aquí tengo una regla, sí que estoy violando. Cuando violamos reglas, el navegador de errores de diseño me va a decir cuál regla estoy violando. Estoy violando el límite, o bueno, la separación entre el límite exterior del pozo y el source o el drain, que debería ser 6 lambdas, pero yo estoy violando esa regla de diseño. ¿Dónde? Abro el navegador de errores y me puede decir dónde estoy violando las reglas, y me dice que es aquí. Está muy cerca mi transistor P de la orilla inferior, es decir, de este borde del pozo. Entonces, pues lo único que voy a hacer es desplazarlo. Selecciono todo mi transistor P y lo desplazo unos lambdas hacia arriba y listo. Me aseguro que los alambres que hacían contacto aquí no hayan quedado muy cortos. No fue el caso, ni fue el caso acá. Entonces, listo. Vuelvo a correr el análisis de reglas de diseño y ya no estoy violando ninguna regla. Listo. Ya nada más me falta poner el contacto a poli. La terminal de la compuerta, si se fijan, la entrada de mi celda es aquí en donde están unidas las compuertas. Esta es mi entrada A. Mientras que la salida X pues es la unión de los drains, es decir, este metal. La salida ya está en metal 1, por lo tanto no necesito hacer nada. Pero la entrada en este momento solo está en poli y todos los puertos deben de quedar a nivel de metal. Entonces selecciono Poly Contact y vamos a hacer el contacto para poli. El contacto para poli lleva Poly Contact de 2x2, va a llevar metal 1 de 4x4 y poli de 5x5. Metal 1 de 4x4 y poli de 5x5. Selecciono los tres, los alineo y este pues es mi contacto de poli. Yo ya lo tengo, entonces borro este, instancio el que tengo, contacto de poli, y lo puedo poner en cualquier parte de este puente de poli mientras haga contacto perfectamente con el material. Si se fijan, ahí se ve como si fuera un material continuo. Listo, mi celda está terminada. Corro una vez más las reglas de diseño y no hay errores que desplegar. Para estar seguro de que mi celda cumple todas las reglas de diseño, vamos a hacer un núcleo de prueba. Cell New, y vamos a ponerle
core not 2 porque yo ya tengo un core not, y aquí voy a instanciar mi compuerta not. La instancio y puedo copiarla y pegarla, y esta la voy a voltear horizontalmente, así. Esto es para probar que no esté yo violando reglas de diseño en ninguna posición de la celda. Estas dos las copio y las pego, entonces es derecho revés, derecho revés. Estas 4 las copio y las pego, y estas las voy a voltear verticalmente, listo. Y estas 8 las copio y las pego, y voy a seleccionar las 16 celdas, le damos clic aquí al arreglo en 2D y va a juntarme las celdas sin dejar espacio entre ellas, y corro el análisis de reglas de diseño. Listo, no hay errores que desplegar. Entonces con eso termina el layout de mi celda. Lo que me falta en este momento es hacer la verificación de que este layout que hice, aquí clic en Window y me puedo mover entre las celdas que tengo abiertas. La idea es verificar que esta celda corresponda con el archivo de Spice que hicimos en sesiones anteriores. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Vamos a configurar la extracción. Para configurar la extracción, clic aquí en la llave con un símbolo de un transistor. El archivo que viene aquí lo borramos y seleccionamos el archivo que les pasé en los archivos de la materia. Seleccionamos el archivo mami05ext, marcamos overwrite existing output file y open Spice para que se abra el archivo de Spice una vez que lo extraigamos. Y aquí en options vamos a incluir el comando .include modelos txt para que el archivo que yo extraiga también utilice los modelos que estamos usando en las simulaciones. Aceptar y vamos a hacer la extracción. La extracción se hace aquí, y cuando yo realizo la extracción de mi celda también se genera una verificación. Aquí yo tengo un error. ¿Cuál es el error que tengo? Dice que tengo puertos sin conectar. Dice que el puerto GND no está conectado. ¿Por qué? Porque el puerto GND, cuando lo puse accidentalmente, lo dejé sobre Active y debería ir sobre Metal. Entonces aquí lo marco y me manda el error. Si se les queda atorado el cursor en este caso, pueden irse y hacer otra vez la verificación de reglas de diseño. Y ya pueden mover el cursor. Seleccionamos GND, lo editamos y efectivamente los puertos deben ir sobre metal. Entonces yo aquí me equivoqué, selecciono metal 1, aceptar y vuelvo a hacer la extracción. Hago la extracción nuevamente esperando que ya no haya errores y me dice: ya habías cargado el archivo, no hay errores de extracción, ¿quieres volverlo a cargar? Sí, cárgalo de nuevo y listo, ya no hay errores de extracción. ¿Qué vamos a editar aquí? Aquí vamos a editar los nombres de los transistores. Estos son los nombres por defecto del editor, pero queremos los modelos que estamos usando nosotros, que son CMOS N y CMOS P. Entonces, pues lo único que hago es Control H, se abre el diálogo de búsqueda y reemplazo, y le digo busca NMOS y reemplázalo con CMOS N. Hizo los dos reemplazos, y luego le digo busca PMOS y reemplázalo con CMOS P, y listo. Guardamos el archivo y ya estamos listos para la siguiente etapa. Voy a cerrar el editor. Guardo todo. Y mi archivo se quedó aquí. Cuando yo extraigo una celda, pues lo que hace el editor es convertir el plano en un archivo de Spice, y yo puedo comparar este archivo de Spice contra el que hice en las sesiones anteriores. La idea es que deben ser iguales. Entonces vamos a ejecutar el LVS y
vamos a hacer una nueva configuración de LVS. Aquí donde dice Layout, en las netlist, vamos a cargar el SPC que extrajimos. Y donde dice Schematic, vamos a cargar el que hicimos la clase pasada, el archivo esquemático que nosotros definimos. Cuando carguen su esquemático, asegúrense de comentar el capacitor de carga y comentar las fuentes para que las celdas o para que las redes sean iguales. Siempre comenten fuentes y el capacitor de carga. En Device Parameters vamos a marcar Lengths and Widths para que compare las longitudes y anchos de mis transistores. Y una vez que hicimos eso, pues ya podemos correr la verificación. Me dice que no coinciden los elementos, entonces, ¿quiero continuar? Sí. ¿Dónde no están las coincidencias? Si me desplazo hacia arriba, voy a encontrar las tablas de comparación. CMOS-P tengo en mi transistor, en mi celda SP, que yo definí a mano cuando hicimos la simulación y la verificación eléctrica, tengo un CMOS-P, tengo un CMOS-N, y aquí el error que me está marcando es que en el SPC tengo un transistor PMOS, entonces tal vez no se guardó el cambio que hice. No importa, lo podemos editar desde aquí mismo. Cierro esto, me voy otra vez al layout, que es donde está el error, edit, y precisamente este debería ser un CMOS-P, entonces control H y le digo que todos los PMOS los cambie por CMOS-P, cámbialos todos, aceptar y guardamos. Ambos archivos los podemos editar desde aquí, desde el LVS. Lo cierro y volvemos a correr la comparación. Y en este caso los circuitos son iguales. ¿Sí? Revisamos y ahora ya coinciden el número y tipo de los componentes y el número de nodos. Listo. Con esto verificamos que mi celda NOT está funcionando.